que mientras el mundo entero ve como misiles destruyen civiles, allá, aquí en República Dominicana, como les decía, la corrupción destruye vidas todos los días, no con bombas ni con esos ataques furtivos que hemos visto, sino con medicinas que nunca llegan, con diagnósticos que nunca se hicieron, con cirugías que nunca se programaron, con muertes que no pudieron evitarse. La corrupción no es un pecado administrativo, no es un desliz, no es parte de nuestra cultura. Entonces, debemos nosotros pensar muy tranquilamente, concentrados en este tema, porque se nos está saliendo de las manos. La corrupción es un crimen de lesa humanidad y los que la cometen, los que la facilitan, los que la financian, son enemigos del pueblo dominicano. Estos hombres que me acompañan aquí tienen datos, tienen vivencias, tienen conocimientos, pero sobre todo tienen un aprecio por la humanidad. Es importante entender sus puntos de vista. Yo quiero que Freddy, que le ha dado seguimiento a grandes desfalcos en República Dominicana y en el mundo, que está orientado de las informaciones de cómo estos procesos se llevan a cabo, yo quiero que Freddy me dé su opinión sobre esto, que es un tema que no vamos a olvidar o no debemos olvidar nosotros en los próximos años, lustros, décadas y quién sabe hasta cuándo, porque esto ha sido un ataque muy descarado a la humanidad en sentido general y sobre todo a los dominicanos que padecieron de primera mano este abuso con este desfalco que se hizo Senasa y con eso la pérdida de muchas vidas. Freddy Guasvivas, tus 2 centavos. Bueno, miren, yo pienso que de las pocas cosas que hay un consenso generalizado de todas las capas sociales de la República Dominicana es en afirmar que en el gobierno de Trujillo no había corrupción. Y no había corrupción porque Trujillo permitía un solo ladrón, que era él. Después él no aceptaba más que nadie le hiciera competencia. Entonces, ¿qué resulta? Usted le daba un sueño en el Parque Independencia, le daba sueño, usted quería quedarse con su cartera y su celular y quedarse a dormir ahí tranquilo. Usted podía dormir en el Parque Independencia, que nadie se iba a acercar a ponerle un dedo, a llevarle una cartera. Vamos a quitar el celular con el dinero en el pecho, decíamos, porque en ese tiempo dudo que habían iPhone. Era para hacer una simbología de lo que sería ahora. Ahora, ok. Usted irse ahora al Parque Independencia y si encuentra los pantaloncillos cuando usted se despierta en la noche, es una obra de Dios. Entonces, si aceptamos que en el gobierno de Trujillo la corrupción solo le era permitida a él y su familia y su entorno, entonces estamos cayendo en un gobierno del profesor Juan Bosch, que fue un gobierno absolutamente honesto, transparente, vertical, radical contra la corrupción, al punto que el mejor amigo de Juan Bosch, que era su brazo derecho, su lugarteniente, cometió el error de negociar una ayuda que vino en el huracán Inés en el año 62 por ahí, una ayuda que vinieron de zapatos y ropa, lo que manda la gente a los países cuando están devastados por una tormenta, por un fenómeno natural. Entonces, esa ayuda, el asistente de Juan Bosch, asistente personal, fíjense de lo que le hablo, la negoció con Celso Pérez, el dueño de Paseo Siete Vidas y Campeón, los tenis que había aquí en esa época. Y entonces, Juan Bosch no solo lo canceló a su compadre, a su hermano del alma, sino que lo metió preso también. Wow. Ahí puso un freno, si a su mejor amigo, su hombre de confianza, su Jacín de esos tiempos. De esos tiempos. Juan Bosch actuó con esa rienda. Después de eso, ¿qué vino? Una corrupción disfrazada, que Balaguer decía que en su gobierno se habían hecho más de 300 millonarios y que además se han fabricado robándose el dinero del pueblo, 300 millonarios, y que además esa corrupción se paraba en la puerta del despacho. Y Balaguer tenía razón cuando decía esto. ¿Por qué? Porque no es verdad que había un contratista que se atrevía a llevar al doctor Balaguer. Mire, estos 10 millones lo hicimos por aquí. O sea, Balaguer como persona, era una persona íntegra, pero un político pragmático.
Él sabía que ningún proyecto político de poder se mantiene sin que puedan contar con una infraestructura económica poderosa. Y Balaguer se reelegía una y otra vez. Y yo tengo la teoría que siempre le he pedido a Dios que me permita llevarla a la publicación. Yo tengo documentando, yo digo que Balaguer no ganó absolutamente ninguna de las elecciones en las que participó. Pero eso no es el tema ahora, porque entiendo que se robaron todas las elecciones desde las del 66, se contaron con los yanquis, estando aquí los yanquis fue que contaron los votos. 42,000 marines fueron los que contaron los votos del 66. Y 70, 74 y 78 fueron 3 fraudes. Lo único que el 78 no funcionó, el fraude se le quedó chiquito y por más que intentaron, no les dio pero se robaron 4 senadores. Ahora, ¿qué pasa en la República Dominicana de hoy? Que estamos arropados por una cultura de la corrupción, una cultura del robo, de la depredación, y entonces nosotros como nación no podemos avanzar con estos niveles de... Freddy, déjame darte unos datos de participación ciudadana, un informe que indica que nosotros en el índice de percepción de la corrupción del año 2025 pasamos del puesto 136 al puesto 99. Y participación ciudadana, todo el mundo pudo haber dicho, wow, pero fue un salto impresionante. Y ellos dicen, todavía no hay mucho que celebrar porque los recientes escándalos de corrupción, como la Operación Cobra, amenaza de alguna manera con revertir este posicionamiento o avance que logramos. Fíjense que nuestra puntuación es de apenas 37 sobre 100, comparando con Dinamarca que tiene 89 sobre 100, Finlandia 88 y Singapur 84. Lo más grave es que este optimismo de alguna manera está amenazado por los recientes y los reiterativos casos de corrupción en la República Dominicana. Según organismos internacionales, esto sucede porque no hay acciones rápidas contra funcionarios involucrados de alguna manera en faltas éticas. Hay una justicia que no actúa con la presteza y la eficacia, y esto hace que simplemente cualquier ley en la República Dominicana, según organismos internacionales, sea simplemente papel mojado. Iván Yael. Así es, miren. Sobre esto, Nelson, yo quiero aportar lo siguiente. Hay unos datos importantes que en algún momento tú nos vas a entregar, pero tiene que ver con SENASA exactamente. La operación Cobra es como se llama, que no es un hecho aislado. Es la prueba de que el sistema ha parido, está podrido hasta los huesos. Y se ha ido modernizando el sistema. Así es. Está podrido hasta los huesos. Y esta operación Cobra, Nelson, ¿qué nos ha arrojado? Bueno, te va a doler y quiero... sé que los medios no lo hacen, pero yo que soy colega y compañero, amigo y hermano de Freddy Aguaviva, debo decirlo. Freddy fue la primera persona que dijo en la República Dominicana que esto era un escándalo de al menos, algunos han dicho incalculable, pero don Freddy siempre dijo 100,000 millones de pesos dominicanos. Vamos a basarnos en este número. Esta es la magnitud del fraude ocurrido para las personas que nos ven en el extranjero, de algo que se llama SENASA, Seguro Nacional de Salud. Pero vamos a ponerle una perspectiva de alguna manera internacional porque el dolor de alguna manera no tiene moneda. 100,000 millones de pesos dominicanos equivalen a 1.700 millones de dólares. Esto es solamente un caso de lo que conocemos que ocurren actualmente en la República Dominicana porque estamos viendo el sector salud. Vamos a ir hablando durante el resto del programa qué está pasando en el sector construcción, en el sector turismo y en otras vertientes. El Ministerio Público ha identificado un esquema de facturación irregular que redefine la palabra perversidad. Primero, los servicios fantasmas facturaban procedimientos que jamás se ejecutaron usando nombres de afiliados reales, gente que nunca fue al médico, aparece en los registros como si le hubieran hecho cirugías complejas. ¿Me están escuchando esto? Segundo, los cobros inflados. Servicios parciales eran reportados como completos para cobrar la tarifa máxima. Una consulta de apenas 15 minutos la facturaban como una especialidad de 2 horas. Tercero, la duplicidad descarada. Esto lo sacamos de los reportes de la Procuraduría General de la República. Reportaban procedimientos idénticos en periodos cercanos para un mismo paciente.
llegaron a facturar internamientos y atenciones ambulatorias simultáneamente para la misma persona. La Procuraduría Especialidad de Persecución de la Corrupción Administrativa ha revelado que 3 de los imputados confesaron ante el juez que pagaron sobornos a funcionarios de SENASA, incluyendo el exdirector Santiago Jacín. Solo en sobornos, apunten esta cifra, recibieron más de 2.000 millones de pesos y el expediente presentado contra los 10 arrestados contiene más de 138 pruebas documentales, más de 35 pruebas testimoniales y pruebas periciales. El imputado Eduardo Reed Estrella, a través de su empresa El Grupo Reed, recibió, según la justicia, pagos que ascendieron a más de 7.110 millones de pesos desde agosto del 2020, hasta agosto del año 2025 por contratos y adendas con ARS. 1.000 millones de pesos en efectivo fueron entregados al señor Santiago Jacín, es director de SENASA. Imaginen el tamaño de las maletas, no solamente el tamaño del descaro. Este robo afectó, para aquellos que nos ven desde fuera, a más de 7 millones de dominicanos que cotizaron, que confiaron en que su dinero iría a proteger la salud y terminó en cuentas privadas, en bolsillos de algunos y en campañas políticas. Iván Yael. Una pregunta casi obvia, pero se la hago a Freddy. Con Freddy ha brechado tanto, ¿verdad?, en su vida. Bueno. Yo le pregunto a Freddy, si fuera de las trampitas que tú hacías en el colmado, mezclando aceite de crisol con aceite de Fígaro, si tú has visto una estafa, un desorden, una sustracción de fondos tan grande como esto en algún país. Bueno, es muy difícil. Lo que pasa es que hay que sectorizar. No solo se le está robando al Estado y al país una cantidad de dinero, se le está sustrayendo de las políticas sociales más vulnerables, que es la salud pública. Es que tú estás quitándole a una persona que tiene cáncer su tratamiento de salvación o por lo menos de mitigar el dolor. Entonces, tú le estás robando a una persona que tiene que hacer una cirugía. Tú le estás robando a un pobrecito que tiene que ir a un hospital. Una diálisis. Una diálisis. Entonces, cuando tú proyectas eso, este es el robo más grande del mundo. Porque yo te voy a decir una cosa. En Estados Unidos, esos investigadores poderosos ya estarían haciendo una proyección de cuánta gente fue a buscar su medicina para darse un tratamiento y no la encontró y murió de eso. Y van 117 muertos. Entonces, cuando tú vienes a contar la cantidad de personas que han perdido la vida producto del robo descarado de más de 100.000 millones de pesos para la salud. ¿Sabes por qué? La salud ni siquiera cuenta con un presupuesto privilegiado. Entonces la educación tiene un 4% del Producto Interno Bruto, lo está aplicando a la educación, mal aplicado como se quiera, pero la salud no recibe más que el 2.3, 2.4, 2.5 del Producto Interno Bruto. Entonces son exiguos los fondos que se dedican a la salud. Y de esas poquitas, como diría mi abuela, de esas milañas que le dan a la salud, vienen unos tigres y se roban más de la mitad. Entonces, ese es el robo más grande del mundo, en proyecciones, en perspectiva. Ahora, yo te digo, Baninter solo se robaron 55.000 millones, pero entre ricos, de los ricos. Bueno, que hubo un error del presidente Mejía y le pagó a todos los ricos con los cuartos del Estado. Eso fue una barbaridad adicional y de complicidad. Pero cuando tú vienes y dices, Baninter son 55.000 millones, el Banco del Progreso, de aquella época, el fraude tendrías que llevarle al dinero de hoy, don Freddy. Sí, si tú lo proyectas al dinero de hoy, es un montón tremendo, ¿sabes? Entonces, pero lo que te digo es que la corrupción no es permitida. Y yo fui cajero bancario cuando yo era joven. Y todo lo primero que nos enseñaban a nosotros en los cursos de ética del cajero bancario, que el que se roba un chele, se roba 1 millón. Y que el que se roba 1 millón, se roba 10 millones. Entonces, pues, es la actitud moral, es el criterio ético, la convicción que tú tienes en tus principios morales. Y entonces cuando tú dices, bueno, cajero, te decía, te sobró un peso ahí, no te cuadra, algún cliente en el depósito se le fue un peso de más, devuelve eso a caja. El diario general de un banco no puede cerrar hasta que no está cuadrado débito y crédito. Al chele, que te dé 0, porque tú tienes que rebajarle
a los créditos, le rebaja los débitos y te da cero. Entonces tú estás cuadrado, entonces tú puedes cerrar la caja. Mientras esto no sucede, ¿qué te quiero decir? Que habiéndose robado 1 millón, como 100.000 millones, hay un acto de corrupción, hay una debilidad en los principios morales de esa persona. Pero cuando tú afectas la salud pública, yo te voy a decir una cosa, no quieren abrir 2.0, por lo que yo he explicado aquí siempre, la cantidad de expedientes que hay en el 2.0 es inconmensurable. Y entonces, nosotros, de alguna manera, nuestro papel aquí como comunicadores, es decir, a la población, señores, nos están cogiendo... de tontos útiles, vamos a decir. De tontos útiles, la forma más decente. Para mantenerlo... el nivel de la plataforma. PG-13. Nos están tomando de tontos útiles, nos están poniendo a nosotros mismos a escribir un letrero bien grande, estúpido, y el acento de la U, ponérselo bien, bien acentuado, bien, y nos están poniendo de estúpido. Freddy, yo quiero que Nelson me apoye con lo siguiente. Son unos 100.000 millones de pesos que se ha sustraído del sistema de salud dominicano. Son 100 millones de pesos que debieron ir a cubrir la salud de un pueblo que está enfermo por muchas razones. Razones de la mala alimentación, de la falta de acceso, de la manera en que vivimos y de lo natural del mundo el día de hoy. Hoy con la contaminación en el aire, con el CO2 de los vehículos, con el estrés de la ciudad, de la gente comiendo... 64 millones mensuales le daban a una empresa. 64 millones. Eso son más de 2 millones diarios. Ya usted sabe. Diario de todos los días del mes, no de los 22 días laborables. Este dinero, señores, que debió ir a la salud, dicho y confesado por los propios implicados, fue a una campaña reeleccionista, Freddy. Del actual gobierno. Del actual gobierno. Por favor. Ya eso lo dices tú. Entonces, sobre esto, yo quiero que Nelson me comente qué pudimos nosotros hacer, tanto en salud, si lo hubiésemos hecho bien, como en otra cosa en que se pudiese invertir 100.000 millones de pesos oros dominicanos. Bueno, estamos hablando, gracias Iván, de 1.700 millones de dólares al día de hoy. ¿Quieren saber qué hubiésemos podido hacer con ese dinero? Hospitales de última generación con 100.000 millones de pesos pudimos haber construido 67 hospitales con 3 niveles de última generación completamente equipados, suficientes para tener además con ese dinero un hospital de alta complejidad en cada provincia de la República Dominicana. Centros de atención primaria. Pudimos haber construido 6.666 unidades de atención primaria, 6.666 suficientes para llevar el médico a cada comunidad, a cada paraje, nada más faltan 1.200 unidades. A cada rincón del país. Escuelas. Pudimos haber construido con ese dinero 2.000 escuelas como la inaugurada recientemente en Elías Piña, con capacidad cada una para 300 estudiantes. 2.000 escuelas con laboratorio, bibliotecas y con espacio digno para alrededor de 600.000 estudiantes. Pudimos, además, mejorar la parte salarial de los docentes. A cada maestro se le pudo haber aumentado el sueldo en 10.000 pesos mensuales por 7 años consecutivos. Pudimos haber capacitado a todos los maestros del país durante 16 años consecutivos en programas de calidad internacional. Pudimos haber comprado 2.000 tomógrafos, 1.428 resonadores magnéticos, 20.000 ambulancias completamente equipadas. Pudimos haber financiado el presupuesto completo de Promese, la central de compras de medicamentos durante 10 años seguidos, 10 años de medicamentos gratuitos para quienes más los hubiesen necesitado. Pudimos haber vacunado a toda la población infantil de la República Dominicana durante 20 años consecutivos. Pudimos haber llevado agua potable a cada comunidad que hoy no la tiene en la República Dominicana y se estima que con 30.000 millones de pesos resolvíamos el déficit de agua potable en todo el país. Con 100.000 millones lo hubiésemos resuelto 3 veces. Pudimos haber operado la red de comedores económicos durante 15 años sin necesidad de presupuesto adicional
dando comida digna a más de 8 millones de personas durante 10 años seguidos. Esos son los números, Iván Yael. Freddy Aguas Vivas. Pero son números espeluznantes. Así porque es. que tú estás hablando, señores, tú sabes la cantidad de cosas que este país pudo haber hecho con ese dinero. Y uno dice, y no hay forma de recuperar esos cuartos. No estamos a tiempo. Dímelo tú, yo te lo pregunté una vez y me dijiste que no. Tal vez no todo, pero lo que pasa es que el sistema de negociación de aquí, oye, ¿cuál es la chulería más grande? Chulísimo, ¿verdad? Sí, tú devuelves el 30%, Sí. te agachapa con el 70%. Y para que la gente lo sepa con números, el 30% es que si se robó 10.000 millones, estamos hablando de 100.000 millones, ¿verdad? Se robó 10.000 millones, él se queda con 7.000 millones de pesos y le devuelve al Estado 3.000 millones de pesos. Y ya. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Que de los 3.000 millones que él entrega al Estado, el Estado le da unos cazarrecompensas que se llaman los abogados que tiene el Estado para chubárselo a los corruptos. Entonces, de los cazarrecompensas se quedan con el 20% de los 3.000 millones. Wow. Estamos hablando de que se quedan con 600 millones los abogados y entonces 1.200 millones para ¿Cómo es que tú le Estado. llamas a ese negocio? ¿El negocio de qué? ¿Del capa qué? De capa perro. Ya te sabes. Tú- Entonces, mira, con respeto que merecen los abogados, los juristas que se han formado y que han trabajado para eso, esto, Freddy, no parece justo. Obviamente ellos están trabajando por sus honorarios, pero en casos como estos, que las ganancias son tan sustanciosas, uno diría, pero ahí debe haber algún tipo de contubernio, porque qué bueno sería si yo estuviese en un país, yo abogado, y estoy en un país operando donde se roban miles y miles de millones y que inmediatamente por mi mera interacción yo sé que me toca una buena tajada de eso. Este país tiene que revisarse de pi a pa. No es que tú como abogado, si es parte de tu lobismo, tú puedes aplicarlo como un negocio. Mira, Nelson, te tengo un negocito bueno. Devuélveme lo que tú te robaste, devuélveme el 30% y yo te dejo el 70%. Te limpio, te lavo el 70%. ¿Y lo ves justo eso, Freddy? No voy a correr riesgo, ya mi dinero va a estar limpiecito. Mis hijos van a poder ir a cualquier colegio sin que le hagan bullying. Y entonces tú ya te reinsertas en la sociedad como un hombre hecho. ¿Y tú lo ves justo eso, Freddy? Y bueno, critican al Che Guevara porque fusiló unos cuantos sátrapas en la Revolución Cubana. Pero Nelson, tú vives abogando ya por la pena de muerte, como que ya las penas que tienen nuestros códigos no nos satisfacen, no nos cumplen con Lo reitero y lo subrayo. Yo pondría para el corrupto y para el violador, para esas dos personas, en específico, quizás otras personas no, pero para ellos dos, el que roba a un infeliz y para el que viola a un niño, para los dos, pena de muerte total y absoluta y rapidita además, con un juicio breve. Mira, esta persona hizo tal vaina, listo, pero... Y con público por televisión, por todo, para que nadie se atreva nunca más a realizar esos dos crímenes. Que la familia pague la bala que se gastó en él. Absolutamente, completamente de acuerdo. Iván Yael. Lo de Freddy no tiene comparación, señores. Miren, pasamos a un tema en esta mañana de la indefensión geopolítica. Y aquí les voy con esto. Miren qué ocurre. Esto es grave y fuera de esta isla el mundo está ardiendo. Está ardiendo. Irán, Estados Unidos, Israel, misiles, portaaviones, estrechos bloqueados, una situación económica muy preocupante para el mundo, una angustia, un desasosiego, una expectativa negativa sobre lo que puede ocurrir. Pero ayer el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica pidió al gobierno tomar medidas ante los posibles efectos de la guerra. Nosotros estamos de este lado, hay gente que está diciendo y pensando de cuál es nuestra autonomía económica, nuestra autonomía alimentaria, nuestra autonomía en sentido general. Nosotros tenemos la fortuna, entre tantas fortunas que tenemos, de que esta nación que ha estado aislada del mundo como tal, porque somos una isla, lógicamente, pero esa distancia nos ha sido negativa porque estamos lejos del progreso, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, esto ha sido positivo porque nos ha mantenido con cierto nivel de anonimato
aun cuando Trujillo le mandó a declarar la guerra a Hitler, Freddy. Sí. Hitler cogió la colilla y el cigarrillo que tenía y se lo apagó en el mapa. Y esa cosita es... Ya, el problema resuelto. Problema resuelto. Entonces, ese nivel de hermetismo que tiene República Dominicana, que eso es natural que pasa, nos ha servido. Eso nos protege a nosotros de esta situación de guerra. También tenemos terrenos fértiles y tenemos muchas cosas aquí para poder abastecernos nosotros mismos en caso de que lo peor ocurra. Sobre esto, Nelson, de qué está pasando en esta situación mundial y cómo afecta a República Dominicana, ¿cómo nos afecta esto desde tu punto de vista? Bueno, el día de ayer, tal como tú comentas, estuvo reunido el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica. Estuvo el pastor Feliciano Lassen Custodio advirtiendo claramente al gobierno de que sí es cierto que el aumento del combustible y cualquier baja como lo que ocurrió ahora en el dólar apunta directamente o afecta al bolsillo dominicano. Pongamos un ejemplo simple que yo le comentaba a Iván temprano antes de comenzar el programa. Ahora el dólar bajó 5 pesos. Yo le mando a mi mamá desde Nueva York, pongamos $100. Y cada dólar son 5 pesos menos que mi madre Rosa Burgo va a recibir. El problema es que cuando ella vaya al colmado, primero va a ir a Western Union a cambiar el dinero, ya va a recibir menos pesos dominicanos por la misma cantidad de dólares del mes pasado. Va con esos mismos menos pesos al supermercado. Ningún producto bajó de precio. Por ende, doña Rosa cuando vaya al supermercado y trate de comprar, va a ver que el dinero le falta dinero. Yo no incumplí como hijo, yo le mandé la misma cantidad de dinero que le mando todos los meses. Ahí tienen ya un factor rapidito, eso es sin hablar de la inflación, sin hablar de que la lata de guandules, la lata de habichuela, normalmente el pobre, y lo hablaba también con Iván más tempranito, el pobre no va a los supermercados de marca, el pobre va al colmado, porque además si se le acaba el dinero va a coger fiado. Entonces prefiere tener una línea abierta de crédito con su persona más cercana. Mira, a mí mi hijo me mandó 5,000 pesos, entonces esto es lo que yo tengo para yo comprar comida y resuelve. El problema es que el dólar bajar, el infeliz, el pobre, tiene menos dinero para el bolsillo y frente además viene un panorama que yo lo comentaba ayer en forma jocosa con Yamel. Cuando yo preguntaba, ¿tú conoces un anafe, lo que es un anafe? No, yo nunca en mi vida he visto un anafe. ¿Sabes lo que un palo de cuava? No, tampoco. ¿Conoce el cartón y soplando con la boca? No, nunca he pasado por eso. Bueno, vale. Prepárate para eso. Oh, no, Nelson, tú te estás volviendo loco, pero vamos a un tema bien simple y sencillo. Cuando tú bloqueas el estrecho de Hormuz y tienes al mejor cliente del mundo que solamente imprime dinero, que por eso fue que Estados Unidos y China se fueron al bollo. Pero oye, disculpa, qué raro que yo esté pasando una situación económica tan aguda y te veo siempre tan sonriente con esa piel rosadita. A ti no te está llevando el diablo, claro, porque China que empezó a imprimir yuan como loco. Perfecto. Cuando salgan las mercancías del estrecho de Hormuz, que ya la India empezó ya, por ejemplo, a intermediar, la persona que va a agarrar todo esos buques, son míos. ¿Quién eres tú? China. Ven, todo eso que está ahí es mío, no es tuyo. ¿Y qué significa eso? Que para República Dominicana y el resto de países nos vamos a quedar esperando, oye, y mi gas, primero va a India, primero va a China, y en eso yo siento, Iván, que hemos sido poco previsores, no hemos visto las cosas con demasiada claridad, y lo que sorprende además es que no haya ningún comunicado, ninguna campaña, ninguna comunicación de parte del actual gobierno dominicano, no sé, llamando a la población a que aproveche los recursos, que ahorre un poquito de gas, que ahorre electricidad, que cuida con el consumo de agua, que puedan aprovisionarse de lo que más consuman, que compren en cantidades para que se haya un aumento. Es decir, no hay nada, tenemos un gobierno de alguna manera, o tan ingenuo, para no llamarle irresponsable, que dice, no se preocupen, tenemos reservas suficientes para afrontar cualquier problema. Tenemos reservas de apenas 45 días en caso de un corte total del estrecho de Hormuz. En 45 días, con la desesperación que ya vimos en el antiguo gobierno de Jorge Blanco, no creo que sea prudente la actitud que está tomando el Estado Dominicano, Iván Yael. Aparte del tema de combustible, sí, Fred. 45 días son a partir del inicio de la crisis. Ya no nos quedan ni 20 días. No, es que vamos a hablar de eso después, Freddy. Por eso lo dijo tu gran amigo Yayo San Lobatón. Tranquilos, que tenemos 45 días de reserva estratégica. El diablo. Igualito creo que tiene Estados Unidos. Igualito de Estados Unidos. Y yo lo quiero a Yayo, pero me dio hasta pena cuando lo dijo. Se llevan un par de días de diferencia, la reserva de Estados Unidos y la nuestra. 2 o 3 horas.
Sí, porque Estados Unidos nada más tiene 100 años 100 de años, reserva. sí, así es. Inalterable, no, y tan así. no se toca. Y están peleando con dientes y uñas por más, y nosotros en 45 días decimos que estamos bien. Estamos bien. Ese es nuestro país, como dice Boruga, es que somos así, dice Si Felipe tú Polanco. le metes la Semana Santa de por medio, estamos hablando de 22 días. Señores, miren, sobre esta misma situación, ya sabemos que a nivel energético debemos tomar medidas previsorias más contundentes, por si acaso. Ahora, fuera del tema energético, ¿qué otras medidas, Fred y Nelson, debimos nosotros haber tomado o debemos tomar ahora si tenemos tiempo para estar preparados en caso de que esta situación Déjame echarle una manito a Freddy. Freddy, mira, con el dinero que usted reclamó, que fueron más de 100 mil millones de pesos, solamente voy a usar ese acto de corrupción. Con ese dinero pudimos haber tenido una matriz energética completamente diferente. Pudimos haber tenido parques solares en cada provincia, parques eólicos en la costa, en toda la costa de la República Dominicana. Pudimos haber tenido además plantas de biomasa aprovechando todos nuestros residuos, además ya de reservas estratégicas de combustible por al menos 30 años. Pero el dinero se fue por el desagüe de la corrupción. La pregunta que tú hacías, Iván, si nos preparamos, lamentablemente no, y seguimos de alguna manera ejecutando una ingenuidad que ya aborda la estupidez. Es decir, no estamos preparados y vamos a empezar a ver como siempre al más pobre, porque además una cosa, yo tengo dinero. Yo agarro y ya sé venir, además soy una persona previsora y le digo, ¿cuánto sale un tanque de gas? No, es 5 mil pesos, dame 50 tanques de gas para mí y mi familia. Yo vengo de una familia que eran todos muy previsores. No, eso es para la casa de mamá, Bandiao llama, para Cookie, guárdame esos 7 racimos de plátano. El que más dinero tenga, ¿qué va a hacer? Va a empezar a provisionarse para él y su familia. ¿Y qué va a pasar? Nunca ha ido a un supermercado que llegue y dice, oh, no hay agua. Porque vino Cookie y se llevó, mira, hizo así. Porque otra cosa, somos malditos. Somos egoístas, que eso no tiene madre. Entonces, ahí está el agua. Así, con las manos así. Entonces ahí empiezan los letreros. Señores, no se pueden llevar más de 5 litros por persona. Señores, no pueden comprar más de un tanque de gas por persona. Señores, porque somos tan malditos, y quiero repetir la palabra, que si el tanque nuestro de combustible fuera del tamaño de Plaza Central, ahí estaríamos nosotros. Así, mira, lléname el tanque. Y la fila atrás, todo el mundo dice, papi, mira, amor, ya llenaste la base. No, no, coño, deja un poquito de gasolina para el resto que estamos en la fila. No. Cuando yo llene mi tanque, van ustedes, van a haber líos. Aquí en este país han matado gente en una estación de combustible, señores, por diferencia. Imagínense cuando haya una escasez total y absoluta. Y van a haber ahora racionamiento, porque es que nosotros dependemos total y absolutamente del petróleo, Iván Yair. Así es. Hay un pequeño, ahí Nelson, todo se basa en planificación, cosa que parece extraño a este gobierno, pero ahí hay un pequeño problema logístico. Tú dices, bueno, cobré y tengo el dinero para comprar algunas cosas. ¿Cómo compras más carne de la que te cabe en tu refrigerador si no tienes dónde guardarla? Tú no tienes cómo conservar las habichuelas por más de un año. Tú no tienes... O sea, hay una cantidad de ingredientes que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de la planificación de tu subsistencia. Pero tú sí tienes dinero ahora mismo, por ejemplo, Freddy, para comprar 100 tanques de gas. Si tú quisieras, tú comprar ahora mismo 100 tanques de gas, di la verdad al público. Se pueden comprar, pero que llega un momento en que el gas tiene un almacenamiento perfecto, pero hay muchos productos. El 90% de los productos tienen almacenamiento perecedero. Entonces tú no tienes cómo conservar más de un saco de arroz. Tú pones, yo voy a comprar 10 sacos de arroz, te dura 10 meses, pero el arroz al año ya te está dando gorgojo. Entonces, es que tú no tienes una infraestructura de preservación que te garantice a ti que tú te vas a proteger. ¿Cuánto va a durar la guerra? Es que tú no tienes previsto. ¿Cuánto Ucrania y Rusia pensó que en 15 días tenían resuelto el problema? La gente nada más lleva 5 años tratando de resolverlo. Vivan, dame 2 segundos. 5 años. Sí, porque déjame refrescarle la memoria un poquito a mi hermano Freddy Aguaviva. Freddy, ¿cómo surgió el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile? Chile, Salvador Allende. Bueno, quiero que tú lo recuerdes. Pinochet con la ITT empezó a conspirar. Acumular azúcar, arroz,
aceite. Eso fue. Vámonos a los documentales. Y eso es lo que pasa, Freddy, que ahí yo empiezo a cogerle odio al gobierno. Oye, pero fui a comprar azúcar y no hay. Porque tú lo sabes, Freddy, lo primero que va a empezar a hacer un grupito aquí, lo van a vender a Cookie. Especular. Van a especular. Entonces, cuando Cookie diga, oye, pero no hay azúcar, le van a decir, oye, Nelson tiene azúcar, pero Nelson no tiene 500 pesos a la libra. Contar con una infraestructura mínima de preservación de alimentos, porque es que va a haber el agiotismo y la especulación, se van a hacer dueños del proceso. Ya me entendiste. Así es, miren, ahora Freddy, usted, como son dos hartones, habla mucho de comida. Volviendo al tema energético, Freddy. Cada gobierno que ha pasado por República Dominicana, en nuestra historia republicana, de pi a pa, ha hablado y ha comentado y ha criticado el tema energético. No que se va a resolver, sino que estamos manejando un tema, una crisis energética. En tu peregrinar en los libros, en los periódicos, desde 1900, no me acuerdo. Yo tampoco. Tú siempre has visto este tema energético. Freddy, ¿por qué no se ha resuelto? ¿A quién no le interesa que se resuelva? ¿A quién beneficiaría o a quién beneficia el tema de estar en desorden en términos de producción y de distribución energética en República Dominicana a través de los años? Mira, durante muchos años el principal elemento de crisis del sistema energético tenía que ver con la generación. No generábamos la energía que el país estaba consumiendo y entonces había que distribuir y planificar los apagones. Los apagones había que estarlos mandando por un barrio para otro, porque no había una generación adecuada. En el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, entre Leonel Fernández y Danilo Medina, se crearon una cantidad de generación de energía muy importante. No solo se creó una producción de energía importante, sino que además se fueron basando en la energía alternativa, que era mucho más barata. Entonces ahí empezaron la energía eólica, empezó la energía solar, empezó la energía hidráulica. Hídrica. Hidráulica e hídrica. La energía hídrica en este caso. La energía hídrica. Gracias, Iván. Y entonces se resolvió el problema de la generación. Ya no tenemos apagones porque no hay planta para prender. Entonces vinieron los apagones financieros. Los cobradores, los dueños de las plantas generadoras, cuando no le pagaba mucho, te apagaban el país. Y entonces venía una especie de chantaje con eso. Ahora, ¿qué pasó en los últimos años? Que al sector eléctrico se va a robar, y entonces tuve que... Nosotros tenemos pérdidas, por ejemplo, en algunas de las EDES, del 56% de lo que tú produces se pierde. Eso es que tú produces, digamos, 100 racimos de plátano y 56 de esos 100 se pierden en el camino. Y tú tienes que bregar con 44 racimos de plátano porque se te pierde en el camino. Entonces, el país está tirando al mar, todos los años, 1.500, 1.600 y 1.800 millones de dólares. 1.000 millones, no estamos hablando de 1.800.000, 1.000 millones de dólares. 1.800 millones de dólares se usan en el subsidio a la energía eléctrica, que eso no produce, eso no paga 1 kilovatio hora, no lo paga. Entonces, el país, si no trabaja en la planificación, por ejemplo, aquí se han hecho grandes avenidas eléctricas. Las avenidas eléctricas son esos grandes cables de alta tensión que te van conduciendo la electricidad de un pueblo a otro. Entonces, se han hecho algunas avenidas. Sin embargo, aquí hay que sustituir por completo el sistema de distribución de energía, porque es obsoleto, porque es inservible, porque no resuelve, no resulta. Y entonces, hasta que no seamos capaces de producir a las EDES, ponerlas a producir energía sin los altos costos que tiene, para que esa energía no se vea involucrada. Por ejemplo, ¿qué ganas tú con facturar 1.000 millones de dólares? Si 560 millones de eso se está perdiendo. Es un asunto insostenible. Parecen ya temas endémicos de la República Dominicana. Endémico, pues si todos los países del mundo tienen resuelto ese problema, ¿por qué no nos vamos con una sillita y un cuaderno
y nos sentamos en una gran... A copiar nada más. A copiar en un cuadernito de esos de petete, ¿verdad? Como dicen los italianos, guarda, porque el próximo tema va en esa misma línea. Así es. Y sobre esto, Freddy, exactamente como estamos comentando, tenemos un tema de evasión fiscal. Grandes evasión empresas. Fiscal, aquí en este país. Cosas raras. Freddy. ¿A quién se le había ocurrido eso, Freddy? Ay, Dios. Evasión fiscal. Los empresarios cómplices. Empresarios cómplices que inicialmente dicen, eso es una cuestión de riesgo país, en lo que está pasando con una nación. Nosotros estamos aquí fajados, arriesgándonos. Se permite un chiste, ¿verdad? Con la evasión fiscal. Claro que sí, adelante. Yo tengo un amigo que es muy jocoso y brillante, un abogado muy brillante, Sí. que dice, solo pagan sus impuestos aquellos ineptos que no son capaces de evadirlo. Donald Trump, abajo. Trump dijo eso, se lo dijo a Hillary en su cara. En un debate político que tuvieron. No, porque ustedes, dice, sí, yo evado los impuestos porque el sistema me lo permite, igual que ustedes. Y Hillary nada más bajó la cabeza. O sea, Nelson, es para que estemos en la misma página en el tema de una doble moral que nosotros queremos tal vez difundir y de gente que las cosas hay que hacerlas bien, pero lo que se está viendo en la realidad, Nelson, es deprimente, es deplorable. Y yo te recomiendo a ti y a la audiencia que nos ve que sigamos esforzándonos por hacer las cosas mejor, pero que no nos desanimemos cuando veamos este tipo y este nivel de abusos que están pasando en la humanidad, tanto en temas de guerra, pero como en temas también financieros como estos de los que estamos hablando el día de hoy. Nelson, hablemos de este tema de los empresarios, de gente que están diciendo que ellos están haciendo una inversión porque es un riesgo país y yo estoy metiendo mi dinero en este país que no funciona, tienen que chancearme, como dicen en la calle, pero son gente que no están haciendo el aporte necesario a la sociedad, que están pagando sueldos cebolla, como decían lo de los policías. Ahora, tú tienes en manos, Nelson, números sobre esto de la evasión. Quiero que tú nos pongas en contexto de esto que está pasando en República Dominicana en términos de empresas, grandes empresas que evaden y que no están siendo justas con nuestra nación. Gracias, Iván. Fíjate que me encanta la actitud de Freddy, porque Freddy me acuerda a mí al desafío que tiene la física con el tema de los agujeros negros. Y vamos a hablar justamente de eso que nosotros a veces vemos pero no entendemos o vemos o damos por hecho. Por ejemplo, le llamamos aire a algo que es transparente. Solamente podemos medirlo cuando el aire se convierte en viento. Ahora lo que vamos a hacer de alguna manera es explicar ¿qué diablos le pasa a República Dominicana? ¿Por qué un país rico es tan pobre en otra parte? Pasamos a compartir con ustedes unos números que no le van a agradar, pero que como siempre lo hacemos en una nueva mañana, es la verdad. Fíjense este numerito. La evasión fiscal en República Dominicana, según el Banco Mundial, genera pérdidas entre el 4 y el 6% del Producto Interno Bruto anualmente. Si esto lo llevamos a número, nuestro PIB ronda los 120,000 millones de dólares por año. Por ende, estamos hablando de una evasión entre 4.800 y 7.200 millones de dólares. Entonces, ¿cómo es posible, de alguna manera, dicen organismos internacionales, que estemos pasando por eso? Bueno, el sistema de alguna manera, lo que dicen algunos analistas tributarios y fiscales de distintas firmas, es que en el caso de República Dominicana es un sistema diseñado para que los grandes puedan evadir. La evasión afecta principalmente dos impuestos. En el caso del ITEVI, que representa, como ustedes saben, el 45% de las recaudaciones potenciales, se evade a través de ventas sin comprobante, uso indebido de notas de crédito y subdeclaración de ingresos. El impuesto sobre la renta, que podría aportar un 60% de las recaudaciones, se evade mediante subdeclaración de ingresos y uso de facturas falsas. Esto es una auditoría de empresas internacionales. Según estimaciones del sector empresarial, de cada peso que podría recaudar el Estado Dominicano, solo ingresan 34 centavos. Otros 18 centavos corresponden al gasto tributario asociado a los regímenes de excepción. Y cerca de 50 centavos se pierden debido a la evasión fiscal, el comercio ilícito y la informalidad. La informalidad laboral, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, según organismos internacionales, alcanza el 56% del mercado laboral. En castellano, más de la mitad
de los trabajadores dominicanos se encuentran en la informalidad, sin seguro social, sin protección, sin ningún tipo de derecho. La Dirección General de Impuestos Internos ha implementado la facturación electrónica como herramienta para combatir de alguna manera la evasión, pero su adopción ha sido lenta, errática, ineficiente, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas que constituyen más del 90% del sector empresarial dominicano. Por ejemplo, mientras otros países de la región que nos llevan años luz, por ejemplo, Chile implementó la facturación electrónica en el año 2003. Su tasa de evasión es 0. Redujo la evasión hasta 0. México usa blockchain para registrar transacciones fiscales de manera inmutable. Bajó la evasión a apenas un 20%. Brasil tiene un sistema que permite un monitoreo real en tiempo constante de cada centavo que ingresa al mercado y ha mejorado la recaudación en un 20%. El problema de la República Dominicana, mis amores lindos, bellos, preciosos, lo quiero resumir en una historia muy sencilla antes de volver a Iván. En el año 2020 sale en la revista Forbes Fran Rainieri, con una fortuna de apenas, en ese momento publicada, de $600 millones. Año 2024. Vuelve a salir en Forbes, pero con una fortuna de $1.600 millones. Y ahí entran las preguntas que haría cualquier ser vivo, humano, porque tiene que tener voz. ¿Cómo diablos en 4 años pudiste triplicar o aumentar o cuadriplicar la fortuna? Por algo súper simple y sencillo. Y es el tema de la exención fiscal, el tema de no pagar impuestos. Nosotros, lamentablemente los dominicanos, hemos sido de alguna manera producto de nuestra brutalidad, nuestra ignorancia, nuestra falta de educación, la falta de pensamiento crítico. Lo que hemos logrado es ser una máquina de millonarios. Nosotros, los dominicanos, así es. Y le voy a poner otro ejemplo sencillo antes de pasar a mi querido amigo Iván Yael. Yo entré al turismo en 1993, a un hotel que tenía en ese momento 2.200 habitaciones. Nunca en mi vida, solamente lo he vivido en esa ocasión, me tocó ir a buscar un sobre para pagar la nómina de mis compañeros. Me mandó mi jefa Rosalbel López. Entró un cuarto que era como esto, y eran bolsas y bolsas y bolsas y bolsas y bolsas de dólares. Teníamos tanto dinero que teníamos que los bancos mandar los camiones directamente al Barceló. Pero quiero darles un pequeño detalle. Eso era porque en esa época, en 1993, los hoteles tenían media pensión, no eran todo incluido. ¿Qué significa en castellano? Que el cliente llegaba aquí solo con desayuno. Tenía que pagar su almuerzo, pagar su cena, pagar su bebida, y eso generaba un tráfico de efectivo muy amplio. ¿Saben cuánto dinero en impuestos de todos esos barriles de dinero que yo vi? Al Estado no le llegaba un solo centavo por culpa del mismo Estado. El Estado dominicano cometió un error durante años. Vamos a hacer una exención tributaria a los hoteleros para que ellos puedan invertir. Pero es que después de un momento debieron haberle quitado el tema de la exención tributaria, y eso hasta el día de hoy no lo han quitado. Y termino con lo siguiente. Hace muy poco el presidente Luis Abinader lo intentó. Las cadenas hoteleras, quiero decirlo y compartirlo con usted porque ese es mi sector, 33 años, que venga alguien y me diga que yo no sé. 33. Vino el presidente Luis Abinader y dijo, mire señor, yo creo que ya basta, Las cadenas españolas dijeron, es que no hay ningún problema de nuestra parte. ¿Saben quiénes fueron los que jodieron y no pudimos quitarle la exención fiscal? Los hoteleros dominicanos. Iván Yael. Ahora, ya que nosotros hemos visto la fotografía, la radiografía que Nelson da, con conocimiento de causa, con más de 3 décadas conociendo el sector turismo en República Dominicana y habiendo obtenido una visión internacional, viviendo fuera y formándose y trabajando en empresas privadas, nos da este punto de vista y como un tema que parece injusto, que no es cónsono con lo que debiese ser en un país que necesita ingresos para su desarrollo. Freddy, que también conoce mucha gente del empresariado, con amigos en altas esferas, como dice una canción country norteamericana, Friends in High Places. Freddy conoce gente. Freddy, háblanos de esta disociación de entre un empresariado que está en un país donde les está yendo bien, pero que el aporte fiscal no es cónsono con el bienestar que ellos como empresa reflejan.
Mira, eso tiene muchas lecturas, pero Nelson tiene mucha razón en el enfoque que le da a este tema, porque sencillamente hay momentos en los que tú tienes que empujar como Estado, como gerente de la sociedad, tú estás en la obligación de empujar a algunos sectores para que arranquen y se perfilen y se desarrollen y progresen. Es un deber del Estado procurar el bienestar general y el progreso de todo el mundo. Ahora bien, cuando esas posibilidades de ayuda y de aporte del Estado a tu fortalecimiento como emprendedor, como MIPYME o como lo que sea, se convierte en un sistema de corrupción. Porque aquí hay que decirlo, una de las grandes carencias, ahorita hablábamos de cómo el caso Senasa nos está arrebatando la salud del pueblo dominicano y se la llevan entre las uñas unos pillos. Pero entonces, con las exenciones fiscales, ha habido mucha corrupción, pero peor que eso, con la evasión del pago de impuestos, también el país pudo haber... Nosotros evadimos tantos impuestos como los necesarios para tener 2 presupuestos nacionales. Wow. Tú podrías tener otro presupuesto nacional alternativo, solamente recaudando el dinero que los ricos dejan de pagar sus impuestos. Los ricos, decía ahorita, solo pagan los impuestos a aquellos ineptos que no saben cómo evadirlo, pero sencillamente, cuando usted se lleva el 30% de tu Producto Bruto Interno en corrupción, saque el cálculo, cuánto es el Producto Interno Bruto de la República Dominicana de este año, y usted se dará cuenta que ese 30% está fijo ahí. Y se lo llevan de 1000 maneras. Ahora, ¿qué pasa? Que es lo más grave, Nelson, en este caso, es que hay una complicidad asqueante entre el funcionario público que está colocado ahí por la Constitución y por las leyes para proteger los bienes nacionales y el empresario que dice, bueno, yo tenía que pagar 100 millones de pesos, pero si yo dando 30 por ahí, nada más pago 20. Entonces es un negocio. Por eso no hay que deberle nada a nadie. Te voy a decir algo, Fred, antes que terminemos este bloque. Disculpa, Cookie. Yo soy opositor, lo digo aquí, y lo sostengo y lo mantengo, pero debo asumir la verdad como siempre. El presidente Luis Abinader lo intentó, y personas a las cuales él le debía un favor político no le permitieron llevar adelante el tema de quitarle, de ponerle impuesto a los hoteleros. Esa es la verdad para que el pueblo lo sepa. El presidente Luis Abinader lo intentó, pero deberle a veces a alguien, Iván, es lo peor que le puede pasar a uno en la vida. Me acordó a un amigo mío que dijo, hoy sí no puedo.